¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Comenzamos una semana más nuestro rato y nuestra sugerencia de música clásica semanal que tenemos en Ñ Radio, llamada Oír y Callar. Comenzamos con Julia en la mesa de sonido, Fernando en el micrófono y como siempre dándoos la bienvenida a todas y a todos los que gustáis de seguir esta sugerencia de música clásica y de seguir descubriendo compositoras y compositoras cada semana. Bien, pues comenzamos como siempre con la música escrita por mujeres. Y como el programa de hoy se va a emitir en directo el día 8 de marzo, aunque luego lo colgaremos como siempre en nuestros canales de podcast, bueno, pues como decía, como se va a emitir en este día tan importante y tan celebrado por el movimiento feminista, pues hoy nos vamos a encargar de una compositora muy significada no solamente por su labor musical, sino también por su activismo dentro del feminismo. El nombre de esta compositora es Ethel Smith y ya hablamos largamente del recorrido vital y de las interesantes experiencias que ha apuntado esta mujer a lo largo de su vida en un programa de hace ya algún tiempo y en el que también hemos hecho referencia cuando hemos hablado de otras compositoras. En este programa que fuimos invitados a hablar de mujeres dentro de la música clásica y que no es otro que el programa hermano dentro de Ñ Radio llamado Ni más ni más menos. Allí hicimos un extenso relato de la vida de esta mujer. No nos queda ahora entonces otra cosa que recordar un poco las fechas en las que vivió esta mujer y de alguna manera vamos a conocer músicas suyas, ya no tanto su vida, que es lo que resaltamos en aquel programa, sino vamos a conocer algunas de las músicas que compuso Ethel Smith y vamos a descubrirlas y a disfrutar con ellas. Ethel Smith fue una inglesa que nació el 22 de abril de 1858. Era hija de un general de artillería real en Inglaterra y disfrutó, por tanto, de una infancia y una adolescencia tranquila y feliz en un ambiente de prosperidad y dignidad victoriana, es decir, una vida más o menos cómoda. También se ha resaltado de ella que una vez que empezó a destacar en su aspecto musical, los historiadores se apuntaron a decir, y abro comillas, el papel que le hubiera tocado interpretar era la de una música diletante para tocar y escribir música de salón. Sin embargo, luchó toda su vida para salir de ese corsé y consiguió forjarse un mundo completamente distinto al de las demás mujeres de su tiempo. Ethel Smith de pequeña era una mujer que vivió en un internado, en cuanto a la educación se refiere, ¿no? Al colegio, ¿no? Por decirlo así. Luego a los 17 años empezó a estudiar armonía y a analizar las óperas de Wagner, así como a estudiar orquestación de una forma autodidacta. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues utilizando el Tratado de Instrumentación de Héctor Berlioz. Su carrera profesional dentro de la música empezó en el año de 1878, es decir, casi con 20 años. Y en este principio lo que hizo fue publicar una serie de Lieders con letra en alemán y en este hecho pues conoció de primera mano las dificultades y los prejuicios que existían hacia las mujeres compositoras, porque el propio editor le dijo en una ocasión a Ethel Smith que nunca tendría éxito
porque había otras mujeres compositoras que habían tenido un éxito relativo, y nombró el caso de Clara Schumann y Fanny Mendelssohn, que eran inmediatamente anteriores, ¿no?, a ella, que les atribuía un relativo éxito, pero siempre condicionadas al apellido que tenían, vinculadas tanto a su marido como a su hermano, ¿no? Bueno, pues en este ambiente Ethel Smith publicó esta serie de canciones, y lo que vamos a hacer es empezar a oír estas músicas. Vamos a oír de Ethel Smith, concretamente de este grupo de canciones, la canción llamada Chryssia. Regretting time
Hay que decir que uno de los méritos o de los reconocimientos más importantes que hacen siempre de la música de Ethel Smith es de las óperas que compuso a lo largo de su carrera musical. Nos vamos a hacer ahora eco en este caso, de la tercera de las óperas que compuso, titulada The Breakers. En esta revela su origen británico y no es sino un drama en 3 actos, y es considerada también su trabajo más importante y refinado. Vamos a poner entre comillas un comentario que hizo el director de orquesta que estrenó esta ópera en Londres, y dijo: es una de las 3 o 4 óperas inglesas de mayor vitalidad y mérito musical. Bueno, pues vamos a oír la obertura de esta ópera, The Breakers.
Nos acercamos entonces al año 1910,
que es cuando, y a sus 52 años, Ethel Smith no reconoce, perdón, sino que tuvo el reconocimiento, ¿no? El merecido reconocimiento por toda su carrera musical y de la institución de la Universidad de Durham recibió el Doctor of Music como decía, como reconocimiento a toda su trayectoria, ¿no? A partir de entonces su vida pues dio un cambio importante y a pesar de que uno de sus grandes amigos y consejeros había fallecido, ¿no? De nombre Henry Brewster, bueno, pues a pesar de esto, bueno, pues su vida empezó a crecer de alguna forma, tanto en prestigio como en reconocimiento, ¿no? Y también sucedió que en esta misma época en el que recibió este reconocimiento de la universidad, pues también fue cuando participó en este movimiento sufragista, de este activismo feminista que ya habíamos relatado en aquel programa que os hacía referencia al principio, ¿no? Al principio del programa. Una de las líderes de este movimiento la llamó para pedirle su apoyo y ella, Ethel Smith, no dudó desde luego en implicarse activamente en la causa feminista y esto rebajó en algo, claro, la actividad creadora y la actividad musical que tenía. No obstante, seguimos en esta época, y es el año 1911, fue nombrada doctora honoris causa y obtuvo el doctorado cum laude por su contribución a la música inglesa. Después de este periodo volvió a la escritura musical con más óperas y con más trabajos, ¿no? Y a pesar de que empezó también, y en esta época, a sufrir una enfermedad que es terrible para los músicos y que ya hemos relatado ya a bastantes músicos que le ha afectado, y es una sordera, tenía un principio de sordera. Esto quizá lo que influyó en ella es conducirla a un estilo y a una evolución de su música más experimental y más intelectual, ¿no? Que podría asemejarse un poco a la vuelta al neoclasicismo que estaba experimentando Stravinsky, ¿no? En aquella época. Su primer trabajo después de este periodo y en el que también se había interrumpido por la guerra civil, no por la guerra civil, perdón, por la Primera Guerra Mundial, pues fue, como decía, este primer trabajo que se impulsó después de todos estos hechos, fue una nueva ópera titulada The Boatswain Maid y que fue presentada por primera vez por el director Beechman y que pasó a formar parte del repertorio regular de la Compañía Nacional de la Ópera Lírica. En esta obra defiende la tesis de que la eficiencia de las mujeres basta para combatir la astucia de los hombres, ¿no? Y dejemos ahí los puntos suspensivos. Bueno, pues vamos a oír también la obertura orquestal de esta ópera. Aquí también podremos reconocer el tema principal de la Marcha de las Mujeres, que es una de las obras famosas de Ethel Smith y que oiremos al final de la sección de este programa.
de la Primera Guerra Mundial, comenzó una segunda carrera como escritora, además de compositora. Ethel Smyth también fue una escritora de cartas y se dedicó a escribir memorias y ensayos, publicando entre los años 20 y 40 más de 10 volúmenes de estos ensayos. Bueno, escribió sobre otros músicos, escribió también sobre personajes de su época, que también, y estos relatos tuvieron un éxito inmediato, ¿no? Esto nos habla un poco del talento y de la genialidad que tenía Ethel Smyth para cualquier cosa que se ponía a hacer, ¿no? A lo largo de su vida también y al final de su vida, queríamos decir, escribió una autobiografía en la que, por ejemplo, decía, y abro comillas, si hubiese sido un hombre habría triunfado más rápidamente. Bueno, es una cosa que parece evidente, pero que ella misma era consciente de todo esto, ¿no? Y por qué al final de su vida escribió más literatura que no música. Bueno, pues eso tiene que ver un poco con la enfermedad que habíamos anunciado antes, ¿no? Y es que empezó a tener problemas con su oído hasta que al final de su vida estaba completamente sorda, ¿no? Bueno, pues entre los escritos de Ethel Smyth al final de su vida, pues están, por ejemplo, las cartas y la estrecha relación que tuvo con Virginia Woolf. Es una escritora muy importante y famosa, ¿no?, de la época. En estos escritos se ponen de manifiesto, ¿no?, las características feministas y la ideología que tenía Ethel Smyth, no solamente en cuanto a los derechos de la mujer, sino en cuanto también a los derechos de la mujer dentro de la música y dentro del arte, ¿no? Y, por ejemplo, hacemos mención a otra de las citas literales que decían, y abro comillas, la actitud inglesa general hacia las mujeres en el campo del arte es incivilizada y no hay sexo en el arte. Lo que de verdad importa es cómo tocas el violín, pintas o compones. Bueno, es una evidencia que decía Ethel Smyth, pero que es importante ponerla de manifiesto. Bueno, pues vamos a recordar otra de las obras que compuso Ethel Smyth, y en este caso nos vamos a oír a una de las obras que compuso en su primera época. Vamos a oír una sonata para cello, pues concretamente vamos a oír el movimiento tercero.
Ethel Smyth murió el 9 de mayo de 1944. De ella podemos decir lo siguiente. Ha sido uno de los personajes más originales de la música inglesa. Una mujer valiente y apasionada que demostró que una mujer podía alcanzar el estatus de compositora de ópera. En esto, ella es una pionera cuya lucha por el reconocimiento y su tesón como compositora, escritora y feminista abre el camino hacia una nueva era en la música. Bueno, no cabe duda de que son palabras elogiosas, ¿no? Pero también podemos decir otra de las referencias que hay de ella, que también es entrecomillada y que tiene un pero, y vamos a por ello. Dice: pero aunque resulta increíble, su música no se ha escuchado en Inglaterra en los últimos 60 años, mientras que alguno de sus coetáneos, por ejemplo Edward Elgar, es hoy sinónimo del periodo victoriano tardío y de la época eduardiana, época en la que también, a la que también perteneció Ethel Smyth. Sin embargo, se dice, ella fue la única compositora inglesa que en aquel periodo consiguió interpretaciones de sus obras en Alemania y Estados Unidos, cuando otros de sus coetáneos, que hoy en día sí que son recordados, pues no tuvieron ese privilegio. Bueno, lo cierto es que la vida de esta mujer fue una constante lucha, un constante reivindicar su puesto y reivindicar sus derechos. Y para terminar, y poniendo en el centro del tablero, desde luego, esta condición de mujer luchadora y mujer comprometida con el activismo sufragista y de aquella segunda ola del feminismo, ¿no? que vivieron en aquella época del siglo XX, pues vamos a poner y vamos a escuchar esta música que la hizo famosa y que fue de alguna forma el himno feminista que se cantó a lo largo de todas las concentraciones y todas las reivindicaciones, y que todas las mujeres tuvieron como himno de su lucha y de su presencia, ¿no?, en la sociedad. Vamos a recordar la Marcha de las Mujeres, compuesta por Ethel Smyth, y que tuvo muchas versiones, acompañada de piano, acompañada de órgano, para coro solo, pero en esta ocasión vamos a oír la versión acompañada de orquesta y coro.
vamos a pasar a nuestra siguiente parte del programa, habiendo abandonado ya este amplio recordatorio que hemos hecho de una de las mujeres músicas más implicadas en el movimiento feminista. Necesario recordarlo en el día de hoy, 8 de marzo. Y vamos a pasar, por tanto, a nuestra segunda o última parte del programa. Antes recordar que, como siempre, seguimos abiertos y disponibles para cualquier mensaje que nos queráis dejar en el WhatsApp de la emisora, pues sugerencias, peticiones, comentarios, críticas, en fin, cualquier cosa que nos queráis hacer, pues estamos, por supuesto, dispuestos a oírla y a darle curso rápidamente. Bueno, y el músico que vamos a seguir conociendo en nuestro final del programa es, una vez más, Beethoven. Vamos a oír músicas de Beethoven, pero vamos a oír músicas del primer Beethoven, es decir, del Beethoven más joven y del Beethoven todavía más centrado y más enraizado en las costumbres clásicas. Y a esto me refiero pues en las costumbres de la época clásica y en la herencia más directamente recibida de sus añorados maestros, ¿no? Tanto Mozart como Haydn. En concreto vamos a oír músicas del Septimino de Beethoven. Es el Opus 20 de su catálogo y es una de las primeras obras que escribió y además que tuvieron un éxito importante. Beethoven tenía 30 años cuando compuso esta pieza, la acabó en torno al año 1800, aunque la empezó un poco antes, quizá 1798-99, y en este mismo año fue estrenada y tuvo, como he dicho antes, un gran éxito y una rápida difusión de este éxito, también con un éxito editorial muy importante. El Septimino de Beethoven, o septeto, pero bueno, más conocido como Septimino, en mi bemol, está escrito para 7 instrumentos, de ahí su palabra, su título, y estos 7 instrumentos son 3 de viento y 4 de cuerda. Los 3 de viento son clarinete, trompa y fagot, y los 4 de cuerda, pues no nos vamos a hacer referencia al cuarteto de cuerda tradicional, que serían 2 violines, viola y violonchelo, sino a los 4 instrumentos que integran la familia de cuerda de la orquesta, es decir, un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo. Bueno, está escrita para esta formación, que es una formación rara, pero que no cabe duda que es exitosa por lo que ya había referido antes y que también tuvo una influencia importante en el resto de compositores que vinieron después de él, ¿no? Como Schubert, etc. Esta música que compuso posiblemente era el tipo de música que se demandaba por las personas ilustres y la burguesía y los nobles de la época. Era música encargada para amenizar las veladas, tertulias, reuniones burguesas, etc. Así que no esperemos encontrar en esta obra de Beethoven la acostumbrada intensidad del atormentado compositor, ya que tampoco Beethoven no había empezado a desarrollar, ¿no? ese concepto del destino, ¿no? Que habíamos hablado largamente, ¿no? sobre él, ¿no? Beethoven había empezado ya a tener sus primeros síntomas en cuanto a la enfermedad de la sordera, pero todavía no estaba, como decíamos, tan vinculado, ¿no? a ese sentido trágico de la vida, ¿no? Esta música es una música amable, es una música descargada, ¿no? de toda intensidad y que, como decía, bueno, servía como entretenimiento, ¿no? Y que como tal pues tuvo su éxito. El concierto en el que se estrenó este Septimino fue acompañado también de su primera sinfonía y del segundo concierto para piano. Bueno, como también habíamos hecho referencia, los estrenos de la música de Beethoven eran largos conciertos, ¿no? Bueno, pues esta obra, el Septimino, Opus 20 del catálogo de Beethoven, estuvo dedicado a la emperatriz María Teresa, que además de ser una alumna suya, pues ha sido también objeto de dedicación de otras obras, ¿no? Sonatas para piano, etcétera. Y como decíamos, vamos a recalcar un poco el éxito que tuvo esta partitura, porque este excesivo éxito a Beethoven pues le exasperaba de alguna forma, ¿no? Y tanto le exasperaba que llegó a decir, y abro comillas, hay en la obra mucha imaginación pero poco arte. En aquella época yo no sabía componer, ahora creo que sí sé.
Bueno, y cierro comillas. Bueno, esto es una expresión clarísimamente típica, ¿no? De la personalidad de Beethoven, ¿no? Y además no es la primera vez, bueno, a lo mejor sí es la primera vez, pero no la última, en la que Beethoven hablaba sobre su magisterio a la hora de componer, ¿no? Y sobre si sabía o no sabía componer. Tenemos que recordar, por ejemplo, que Beethoven, hacia el final de su vida, ¿no? Cuando ya compuso, por ejemplo, sus últimas sonatas para piano, y en concreto la 29, la sonata 29, la llamada Hammer Clavier, pues también cuando compuso aquella sonata, al final y al presentarla esta sonata ante el público, dijo una frase parecida, ¿no? Dijo algo así como: una vez oída esta sonata, creo que ahora sí que sé componer, ¿no? Cuando ya había compuesto, pues bueno, pues todas las grandes sonatas para piano, todas las grandes sinfonías, todos los grandes cuartetos, en fin, todas las obras maestras, ¿no? que este hombre había sacado, ¿no? Bueno, perdón, este septimino está escrito en 6 movimientos, y aquí no vamos a oír los 6, ¿no? Porque también sería un programa quizá demasiado largo. Vamos a oír 3 y vamos a, bueno, pues a conocer, ¿no? Esta música divertimento, esta música escrita en forma de serenata, y que nos recuerda un poco, pues como decía al principio, la herencia que Beethoven aceptaba, y de muy buen grado, ¿no? de Haydn y de Mozart. El primero de los movimientos, y que es el que vamos a oír a continuación, consta de un adagio de 18 compases, que no son sino un preámbulo o introducción al Allegro con brío, que es el corpus más importante de este primer movimiento, ¿no? Se presenta en forma de sonata, y en el que las cuerdas dialogan con los vientos. Vamos a oír pues este primer movimiento Adagio Allegro con brío del septimino, opus 20 de Beethoven.
A continuación vamos a oír el tercer movimiento, que es el minueto de este septimino, y que no es sino la adopción de un tema vigoroso y que procede de una sonata para piano, concretamente la Opus 49 número 2, es de las llamadas sonatas fáciles para piano. Bueno, este tema además es el tema más conocido y el tema más famoso, porque bueno, en su día fue utilizado también en una serie de dibujos animados llamada Érase una vez el hombre. Pero en sí es un tema extremadamente pegadizo y que es fácilmente recordable, ¿no? Una vez que se ha oído, pues es un tema que no se olvida, ¿no? Con facilidad. Bueno, pues este minueto tiene como protagonista este tema y además acaba con un trío en el que el clarinete realiza una apresurada figura en tresillos sobre una graciosa melodía en la que participa todo el grupo, y luego ya el minueto acaba con una cadencia de violín. Bueno, pues vamos a oírlo. Y por último, lo que vamos a hacer es oír el sexto de los movimientos, y que tiene una combinación de aires. Es un andante con moto a la marcha y un presto. Esto es, el sexto de los movimientos, como decía, empieza con ese andante con moto, que no es sino una marcha lastimera en el que todo el movimiento va dando paso a un aire que sin embargo es más airoso, valga la redundancia, y más frenético, y que conduce hacia el presto final, que está en forma de perpetuum mobile, de notas vivas con abundantes cadencias virtuosas del violín y que llevan a la conclusión de la obra. Bueno, pues vamos a oír este sexto y último movimiento.
Y con esto terminamos la audición del Septimino de Beethoven y también nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado y también espero que la próxima semana nos encontremos en un nuevo rato de música clásica aquí en Oír y Cañar, en Ñ Radio. Adiós. Eso es todo, amigos.